vamos a tratar un tema muy interesante, porque la vacunación en nuestro país, ahora la vacunación en los adolescentes es súper importante. Vamos a conocer un poquito de cómo va la vacunación en nuestro país y, por supuesto, hablar con una especialista de la importancia de la vacunación en los adolescentes. Hace solo un año, Ecuador era parte de titulares y noticieros internacionales por el colapso de su sistema sanitario. Pero hoy ese papel se ha invertido. Y según expertos, nuestro país incluso podría ser un gran ejemplo mundial de una campaña exitosa de vacunación. Hasta la fecha son más de 9 millones de personas quienes han recibido las dosis contra el COVID-19. Y no es por uno ni dos beneficios, sino muchos. Por ejemplo, las vacunas contra el COVID-19 son seguras, porque se desarrollaron con base en conocimientos científicos, utilizados durante décadas, es decir, atravesaron todas las etapas requeridas de los ensayos clínicos. Además, con la aplicación de ambas dosis usted evitará que se enferme gravemente, aunque contraiga COVID-19. Y no solo eso, sino que al vacunarse también protegerá a las personas de su entorno, en especial aquellas con mayor riesgo de enfermarse gravemente de coronavirus. Otro de los beneficios es que las vacunas siguen reduciendo el riesgo de las personas a infectarse de las diversas variantes, incluida la Delta. Y así podríamos continuar con esta larga lista de beneficios. Beneficios que no son solo para adultos, pues en Ecuador ya se inició con la vacunación para menores de entre 12 y 15 años. Muchos padres han mostrado su temor. Varios han tomado la decisión de no vacunarlos, pero científicos han sido claros en afirmar que ninguna de las vacunas contra el COVID-19 contiene el virus vivo. Así que no es posible que estas vacunas lo enfermen de coronavirus. 10:23 y para hablar de este tema nos acompaña la doctora María Quine. Gracias por estar aquí. Aparte que el proceso de vacunación de COVID-19 en los adolescentes, en los estudiantes ha empezado, ¿cuán importante es hoy por hoy la vacunación en general y cuáles son las indispensables, la que no puede faltar a nuestra juventud? Bienvenida. Sí, muy buenos días, pues estoy encantada de poder conversar con ustedes acerca de este tema tan importante como lo es el valor de la vacunación y precisamente recordarles a todos los padres y a toda la audiencia lo importante de completar los esquemas rutinarios de vacunación infantil, porque esto ayuda a prevenir complicaciones severas e inclusive mortalidad contra más de 20 enfermedades. Actualmente, dentro del calendario nacional de inmunizaciones se incluyen diversas vacunas. Estas vacunas comienzan desde los inicios de la vida, desde las primeras 12 horas de vida se colocan 2 vacunas, una contra formas severas de la tuberculosis y otra para evitar el traspaso de madre a bebé de infección por hepatitis B, y posteriormente a los 2, 4, 6 meses de vida, rutinariamente se completa un esquema de vacunación primario y justamente dentro de esas vacunas se incluyen vacunas combinadas como la vacuna pentavalente que protege contra más de 5 enfermedades, dentro de ellas, por ejemplo, difteria, tosferina, tétanos. También podemos proteger contra la influenza, que es otro tipo de infección respiratoria, sobre todo en los niños menores de 5 años, bastante importante porque no solamente puede producir complicaciones respiratorias, sino también neurológicas, y esto igualmente pasa con otras enfermedades que podemos proteger a partir del año de edad. No solamente se colocan los refuerzos, sino también prevención contra sarampión, rubiola, paperas, varicela, que son enfermedades que muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de ver porque hace muchos años no se han presentado en el Ecuador. Son más de 20 años que no tenemos casos de difteria, no hemos visto, gracias a Dios, casos de rubiola congénita que produce malformaciones en los bebés antes de nacer y deja muchas secuelas y discapacidades, y muchas veces pudiésemos pensar, bueno, hace muchos años que no se presentan en el país, realmente colocar vacunas cuando no se presentan estas enfermedades, ¿será necesario o no? Y la respuesta es sí, es necesario. Precisamente no hemos visto estas enfermedades por los altos esquemas de vacunación. Durante la pandemia disminuyeron un poco, se retrasaron un poco los esquemas de vacunación, y la idea es precisamente en estos momentos retomar todas las dosis que tenga pendiente algún bebé para precisamente que no se vuelvan a presentar reemergencia o brotes de estas enfermedades como sí ha sucedido en otros países cercanos en nuestra misma región. Doctora, el tema de los niños es importante porque claro, son muchas vacunas que necesitan, y eso es dependiendo de la región. Ahora estamos hablando de Ecuador, en otros países
infancias pues necesitarán otras vacunas diferentes, pero ¿desde qué rango a qué rango uno puede vacunarse o es considerado niño para ese tipo de vacunas? O ya es muy tarde, dicen, no, ya pasaste cierta edad, ya no te van a servir, ya no va a ser. ¿El rango de edad más o menos? Sí, excelente pregunta, porque muchos, sobre todo padres, muchas veces piensan, no, la vacuna le tocaba a los 6 meses, ya por una u otra razón el niño ya tiene 8 meses y no le he colocado las vacunas. Y es importante que conozcan que algunas vacunas, sí es cierto, es importante el límite de edad, pero en la mayoría de los casos las vacunas no se pierden. Al momento de retrasar la vacunación, el niño sí se hace más susceptible, está susceptible de padecer estas enfermedades, pero al momento de completar el esquema, realmente la protección se garantiza contra las formas severas de estas precisas infecciones que estamos tratando de prevenir al momento de colocar la vacunación. Entonces, en la mayoría de los casos es importante consultar al médico para que el médico haga realmente ese esquema complementario de las dosis que se retrasaron. Y otro mensaje importante que me gustaría dar con respecto a su pregunta es que no hay límite de edad para la vacunación. Es importante los esquemas primarios, pero también son importantes los refuerzos, y en muchas de las vacunas la inmunidad o la protección no es para toda la vida. De ahí la importancia de el adolescente, los adultos, las embarazadas, el adulto mayor de 60 a 65 años también tienen indicadas ciertos tipos de vacunas, y la idea es ponernos todos al día con lo que tenemos pendiente según nuestro esquema de vacunación. Doctora, ahora vámonos a la vacuna contra el COVID en los adolescentes. ¿Qué tan importante es? ¿Los chicos tienen que ponerse una o tienen que ponerse 2 dosis? ¿Y podría causar la misma reacción que en un adulto, para que los padres estén tranquilos si llegan a vacunarse sus hijos y obviamente tienen una de estas reacciones? Sí, es importante lo que mencionas, porque el inicio de la vacunación en la población adolescente menor a 15 años ha sido un gran avance. Recordemos que justamente el impacto de la pandemia no solamente va más allá de la persona que ha padecido el COVID o que ha dejado una secuela en ese paciente, sino también el mismo confinamiento, las clases online ha podido causar efectos o impactos secundarios, y justamente la población adolescente ha sido una de las más afectadas en cuanto a depresión, en cuanto a problemas de socialización, entre otros, trastornos del sueño, muchos más. Entonces, la idea es reactivar precisamente y que este tipo de población comience a asistir presencialmente a sus escuelas, y una manera de prevenir que se compliquen gravemente por el COVID es el distanciamiento social, el uso de mascarillas, la higiene de manos, pero también la vacunación. Si bien los estudios en este grupo poblacional es bastante limitado, no hay una gran cantidad de estudios en los cuales se haya valorado la parte de la inmunogenicidad a corto, largo plazo, o el tema de seguridad, o cuántas dosis realmente necesitarían. Sí es importante seguir los lineamientos nacionales, y actualmente está indicado una primera dosis al momento que el paciente acuda, este adolescente acuda con sus representantes al subcentro de vacunación, y dependiendo si tiene alguna comorbilidad, se colocará una segunda dosis en un tiempo más corto o una segunda dosis en un tiempo más largo, si no hay antecedentes de comorbilidades o enfermedades que padece ese adolescente de manera severa, y también del riesgo que este adolescente posee. Entonces va a ser una decisión bastante individualizada, pero que se rige del lineamiento ya emitido por las autoridades de salud. Doctora, el tema de los niños que podrían tener, digamos, una mala cicatrización o piel queloide, claro, estas vacunas a veces dejan una marca de por vida que se les va a notar. Todos creo que tenemos una muy pequeña, pero ¿cómo podemos saber si es que mi hijo tiene pues una mala cicatrización? ¿Y qué prevenciones podría tener a las vacunas para que no le quede pues una marca muy grande? Sí, con respecto a la vacuna, que el efecto adverso que produce esa cicatriz es una vacuna que se coloca en las primeras 24 horas de vida, que se llama BCG, y que protege contra las formas severas de tuberculosis, como tuberculosis meningia o otro tipo de tuberculosis sistémica que se llama tuberculosis miliar.
es más frecuente que esa vacuna produzca estas lesiones de cicatrización. Sin embargo, el resto de las vacunas, por lo general, dentro de los eventos adversos que produce es dolor, molestia local en el sitio donde se produce la inyección, más no deja lesiones severas. Es importante siempre cuando se administra una vacuna informar a ese familiar sobre los probables eventos adversos que se pudiesen presentar, en su mayoría son locales, e igualmente el médico tiene el deber de hacer el reporte para garantizar que los niveles y la farmacovigilancia se mantenga adecuada y las vacunas sigan siendo tan seguras como las que existen actualmente. Doctora María Quínez, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Absolutamente claro, muy claro para todos nosotros cumplir estos esquemas. Hoy en día, ante esta pandemia, es clave también, si ya está disponible para los adolescentes, pues vacunar. Mientras más estemos vacunados, más seguro va a ser en general el convivir en nuestro país. Nuevamente reiteramos el agradecimiento, doctora, por su presencia aquí. Muchas gracias.